En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Somos privilegiados porque tenemos un Dios que dice la Biblia que es grande en misericordia. Amén. Grande en misericordia. Y eso de verdad que me apasiona porque es su misericordia la que nos mantiene y la que nos sostiene. Amén. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Primera Carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11. Estamos ahí, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11. Aleluya. Dice la Biblia, la palabra del Señor: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Sí? Pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y a su nombre, gloria. Padre, bendícenos, háblanos, que tus siervos oyen tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leímos 2 versículos, ¿verdad? ¿Cuántos versículos leímos? 2 versículos. En estos 2 versículos hay mucho que explicar. Hay mucho de qué predicar de estos 2 versículos, ¿sí? De la vida de Timoteo. Hay mucho de qué predicar. Pero déjenme, yo tomo un fragmento del primer versículo para lo que le quiero hablar. En el primer versículo que leímos, en el versículo 11, dices: mas tú, oh hombre de Dios. ¿Cómo? Hombre de Dios. Déjenme en esta mañana predicarle bajo el título El hombre de Dios. ¿Cómo se llama la prédica? El hombre de Dios. ¿Está acá? Cuando hablamos del hombre de Dios, no es solamente refiriéndonos a la figura masculina, sino que estamos hablando del hombre y la mujer de Dios. Amén. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios. Y en esta mañana, según este pasaje, Pablo escribe a Timoteo. ¿Sí? Cuando hablamos de Timoteo, hablamos de un hombre cristiano, hablamos de un hombre entregado al Evangelio, hablamos de un hombre que estaba sirviendo a Dios, estamos hablando de un ministro de Dios, estamos hablando de un pastor. Timoteo, en este momento que le llega esta carta, Timoteo está pastoreando, ¿sí? Y Pablo le escribe a este pastor y le dice: tú, oh hombre de Dios. ¿Cómo le dice? Hombre de Dios. ¿Sí? Le dice hombre de Dios. Timoteo fue un hombre que lo vemos desde el libro de los Hechos, ¿sí? Que acompañó a Pablo a algunos viajes misioneros. También Timoteo visitaba a Pablo a las cárceles donde él estaba. Y de allí de las cárceles, Pablo aún enviaba cartas a través de Timoteo. Enviaba a Timoteo a diferentes iglesias, lugares, para que fuera a mirar cómo estaba funcionando la iglesia. Así que Timoteo era un hombre de confianza para Pablo. Tanto que él lo llama hijo verdadero o verdadero hijo. ¿Sí? Así lo llama Pablo, verdadero hijo. ¿Sí? Ahora, el nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. ¿Qué significa Timoteo? El que honra a Dios. Yo quisiera llamarme Timoteo porque yo quiero honrar siempre a Dios. Y quisiera que usted también se llamara Timoteo porque yo quiero que todos honremos al Señor. Amén. Entonces Timoteo significa el que honra a Dios. ¿Está acá?
Este término hombre de Dios es un término que se usaba mucho en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí estamos en el Nuevo Testamento y Pablo todavía está usando este término hombre de Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se usaba este término hombre de Dios para referirse a alguien que había sido ungido, ¿sí?, por Dios. En este caso eran los profetas, eran los reyes, ¿sí?, que Dios llamaba a un ministerio, ungía para un propósito, y la gente lo llamaba hombre de Dios. También lo llamaban varón de Dios, ¿sí? Varón de Dios. Ese era el término que se usaba en el Antiguo Testamento para distinguir a un hombre que tenía un llamado, que tenía un manto, que tenía una unción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, se le llamaba hombre de Dios más que por la persona, se le decía hombre de Dios por lo que portaba. ¿Sí? Por el manto que cargaba había cierto respeto, cierta distinción. No se trataba a esta persona igual que al resto de las personas, porque la gente entendía que esa persona era un portador de una gloria, era un portador del poder de Dios. Por lo tanto, la gente no lo trataba por igual, lo llamaban hombre de Dios. ¿Cómo lo llamaban? Desde el momento en que el llamado de Dios llega a una persona, desde el momento en que hay una delegación a una persona, desde el momento en que una unción cae sobre una persona, desde ese momento esa persona deja de ser una persona común. ¿Aló? Esa persona sigue siendo una persona natural, igual, pero portador de algo divino. Por lo tanto, deja de ser una persona natural o del común. Siempre tiene que haber una distinción. ¿Aló? Tiene que haber una distinción. Esa persona puede seguir siendo igual que todo el mundo en esencia, pero en cuanto a posición y autoridad es diferente. Entonces, por eso la gente en el Antiguo Testamento tenía respeto. Respeto para estas personas que eran portadoras de un manto, portadoras de una unción, y le llamaban hombre de Dios o varón de Dios. Amén. Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, tú hombre de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo no está hablando con el cristiano que se convirtió. Pablo está hablando con un hombre que tiene una unción, que tiene una delegación, que tiene un ministerio, y le dice hombre de Dios. ¿Sí? Usa el mismo término que se usaba en el Antiguo Testamento, y eso todavía existe. ¿Sí? Todavía existe. Todos somos hombres y mujeres de Dios porque estamos en el reino. ¿Aló? Todos somos hombres y mujeres de Dios, somos de Dios. Pero el término varón de Dios o hombre de Dios solamente se le asigna a alguien que porta un manto, que porta una gloria, que porta una unción. ¿Sí? Y esa es una forma de emitir un respeto, ¿sí?, una distinción, de entender que esa persona, ese hombre, esa mujer, no es una persona del común, aunque sea desde lo natural igual a todos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, la unción no es para emitir grandeza. La unción es para mostrar la gloria de Dios. La unción es para mostrar el poder de Dios. La unción es para engrandecer el nombre de Dios. ¿Sí? Si una persona que tiene un manto, tiene una unción, puede seguir siendo una persona sencilla, pero diferente. ¿Me van a entender? La sencillez en un hombre de Dios no lo hace común. ¿Está aquí? Aunque entre más sencillo sea un hombre de Dios, más hay que prestarle atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona sencilla es el que más cerca de Dios está. Porque Él dice que el altivo, Él mira de lejos. Entonces, el hecho de que un hombre de Dios sea sencillo no significa que es un hombre común. ¿Y por qué no es común?
porque es un portador de una dote de parte de Dios. Amén. ¿Estamos acá? Sobre Timoteo reposaba un manto. Primero Pablo llama a Timoteo, lo llama discípulo, ¿sí? Luego lo llama verdadero hijo, pero luego lo llama hombre de Dios. Mire cómo Pablo va tratando a Timoteo. Timoteo recién convertido, ¿sí? Pablo lo llama discípulo, ¿sí o no? ¿Cómo lo llamaba? Discípulo. Pero luego de Timoteo pasar ese discipulado, porque el discipulado es el que afirma, ¿sí me hago entender?, a un cristiano. Un cristiano que no es discipulado es un cristiano que va a carecer de firmeza. Por eso el Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. Él no dijo vayan y hagan cristianos, vayan y hagan discípulos, porque el discípulo es aquel que es formado por la palabra, formado por el Espíritu, y por lo tanto se constituye en un verdadero hijo de Dios. ¿Estamos acá? Se constituye en un verdadero hijo de Dios. Después de ese hombre ser un verdadero hijo de Dios, ahora Pablo lo llama hombre de Dios. ¿Sí? Hablábamos el viernes en la vigilia con los líderes, hablábamos del llamamiento, y la Biblia dice que el primer llamamiento no es a servirle a Dios. El primer llamamiento es a ser conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros tenemos un llamado a servirle a Dios, pero antes de venir a predicarles a ustedes aquí, el primer llamado fue a ser conforme a la imagen de su Hijo. Porque yo no puedo predicarle a usted, usted no puede predicarle a otros si usted no ha sido formado. Usted no puede pretender formar a otros si usted mismo no ha sido formado. ¿Aló? Se fueron, se acabaron los amenes. Es importante la formación para aquel que tiene un llamamiento de Dios. ¿Sí? Es importante. Entonces Pablo entiende los diferentes niveles de Timoteo. Lo llama primeramente discípulo, luego le dice verdadero hijo en la fe, y luego le dice hombre de Dios. ¿Aló? Entonces usted tiene que entender que al hombre de Dios se le trata como hombre de Dios, al discípulo se le trata como discípulo, al verdadero hijo se le trata como verdadero hijo. Y Pablo entendió eso, y a Timoteo él hizo la distinción en los diferentes momentos de la vida de Timoteo. En este caso le está diciendo hombre de Dios. ¿Está acá? Todo hombre de Dios, oiga bien, todo hombre de Dios demanda del pueblo 4 cosas. Pastor, ¿cuáles son esas 4 cosas? Todo hombre de Dios demanda del pueblo 4 cosas. ¿Por qué las demanda del pueblo? Porque la Biblia misma exige, ¿sí?, que estas 4 cosas sean manifestadas, ¿sí?, hacia un hombre de Dios. Entonces lo primero que demanda del pueblo un hombre de Dios es reconocimiento. ¿Es qué? Reconocimiento. ¿Sí? El pueblo tiene que reconocer quién es el hombre de Dios. El pueblo tiene que reconocer quién es la mujer de Dios. Amén. Tiene que haber un reconocimiento. En Segunda de Reyes, vaya conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 4, y a su nombre. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. Segunda de Reyes 4, del 8 al 10 dice: y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es santo varón de Dios. Yo te ruego, óigase bien, que hagamos un aposento pequeño
de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y un candelero para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Entonces, hay una versión que dice que esta mujer le dice al esposo, ¿sí? En el verso 9 dice que ella le dijo a su marido: ahora entiendo, ¿sí? Ahora entiendo. Vean, aquí en esta versión dice: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Ahora, lo primero que pasa, entiéndame esto, este hombre, Eliseo, pasaba continuamente por la casa de esta mujer. Continuamente pasaba. Y ella, como una mujer cordial, lo invitaba. Ella no sabía que él era un hombre de Dios, pero era una mujer cordial. Dice que era una mujer importante en el territorio. Y ella, en su cordialidad, ella invitaba a este hombre a comer, ¿sí? Pasaba por el camino y ella decía: ven, come con nosotros. Esa era una costumbre que se usaba en la Tierra Santa, donde muchas personas, cuando veían que alguien iba como peregrino por un camino, algunos le ponían cántaros de agua en el camino para que saciaran su sed y siguieran caminando. Otros tenían este gesto de decirle: venga, coma con nosotros, y después sigue su camino. Así que Eliseo pasaba por allí y Eliseo se quedaba a comer, comía y se iba. Eso es un acto cordial, ¿sí o no? Gloria a Dios. Eso es un acto cordial que ella tenía con él, ¿sí? Siempre que él pasaba, ella lo invitaba insistentemente, dice la Biblia, a que se quedara a comer. Era costumbre. ¿Estamos acá? O sea, que cuando ella invitaba al hombre a comer, ella invitaba a un hombre normal, a un hombre común, porque ella no sabía que era un hombre de Dios. Pero de tanto invitarlo, oiga bien, ella descubre que este hombre no es normal, que este hombre no es común. Y le dice a su esposo: mi amor, ven, te quiero decir algo. Yo siento que Dios me ha revelado algo, ¿sí? ¿Qué te reveló, mi amor? Que este hombre, el cual se sienta con nosotros en la mesa, es un santo varón de Dios, ¿sí? Entonces ella lo primero que hace es reconocer, ¿sí? Reconocer que el hombre no era común, era un hombre de Dios. ¿Sí me hago entender? Ahora, cuando usted no reconoce al hombre de Dios, usted es alguien que puede venir a una iglesia, puede venir a un culto, pero usted no tiene un referente. Usted no tiene aún a quien someterse. ¿Por qué? Porque usted no reconoce al hombre de Dios. Por cuanto no reconoce al hombre de Dios, no reconoce que hay una autoridad. Y como no reconoce que hay una autoridad, entonces aún los consejos que ese hombre de Dios le da, usted lo toma como algo común. ¿Sí o no? Cuando ese hombre de Dios le habla, usted cree que le habló cualquiera. Y hay que tener claro que el hombre de Dios tiene que portar una sabiduría de Dios. Y que en algún momento esa sabiduría se va a manifestar. ¿Cómo? En cómo te aconsejo, cómo te guío. ¿Me hago entender? Entonces es necesario reconocer quién porta un manto. ¿Hay alguien acá? La importancia de reconocer quién porta un manto de Dios. ¿Sí? Quien porta un manto de Dios es alguien que te va a guiar. Quien porta un manto de Dios es alguien que te va a ayudar a madurar, a crecer, a avanzar en el reino. Porque el manto de Dios es para eso. El manto de Dios no es para otra cosa, sino para ayudarte en este camino. Lo que Dios pone en un hombre de Dios es simplemente para servir, no para ser servido. ¿Aló? Si alguien anhela un manto, si alguien anhela la unción para que la gente le sirva, está equivocado. Está en la vivienda, está en el lugar equivocado. ¿Aló? El manto de Dios, si tú anhelas un manto, tiene que estar
servirle a otros. Porque el manto es para servir. El manto no es para que tú seas más grande que nadie. El manto es para que tú ayudes a sostener al que está caído. El manto es para que tú ayudes a levantar a aquel que no puede levantarse solo. Allí es donde se conoce verdaderamente quién tiene un manto dado por Dios. ¿Aló? Entonces esta mujer, ¿cómo descubrió esta mujer que este hombre no era común en la mesa? Comiendo con él. ¿Sí me van a entender? Comiendo con él. Allí descubrió que ese hombre era un hombre de Dios. ¿Sí? Pero el problema ¿cuál es? Que a veces uno entre más come con la gente, más común lo ve. ¿Es aquí? Por eso es peligroso comer tanto con mucha gente. Porque entre más tú te sientas con la gente, más común te ve. Pero esta mujer, comiendo en la mesa, fue que ella dijo, no, este hombre, amor, este hombre no es cualquiera, este hombre es un santo varón de Dios. ¿Sí? Entonces, primeramente lo que ella hace es ¿qué? Reconocer. Diga conmigo, reconocer. ¿Qué hizo ella? Reconocer. El manto que se porta, entendemos que es de Dios y que no nos hace, óigase bien, que no nos hace estar por encima de nadie, pero sí hace que seamos merecedores de respeto. ¿Aló? Seamos merecedores de respeto. Y lo primero que ella hizo fue, esto está malo, lo primero que ella hizo fue, diga conmigo, reconocer. Reconocer. Diga conmigo, reconocer. ¿Qué reconoció ella? Que él era un hombre de Dios. ¿Aló? Yo quiero hacer algo. Amor, ven. Erika, ven. Maestro Oscar, pueden pasar al frente, por favor. Esto nos ayuda a andar en legalidad y a andar en justicia. Recuerda que Pablo a Timoteo no lo llamó discípulo cuando tenía que llamarlo hombre de Dios. ¿Aló? ¿Cómo lo llamó? Hombre de Dios. Y yo quiero, ¿por qué los paso a ellos al frente? Porque hasta el momento, son las tres personas que portan un manto dado por Dios. ¿Sí? Entonces, mi esposa, que es la pastora de la iglesia, ella porta un manto profético. Aparte de ese manto pastoral, porta un manto profético para la gloria de Dios. ¿Sí? Erika porta un manto profético dado por Dios. ¿Sí? Oscar Álvarez porta un manto magistral. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los paso al frente? Porque la iglesia tiene que reconocer quién tiene el manto. ¿Me hago entender? Porque el que tiene el manto tiene que, ser reconocido primeramente, y ese reconocimiento te va a llevar a guardar un respeto. Un respeto, ¿por qué? No por la persona solamente, sino por lo que carga de Dios. La unción merece respeto. La unción merece ser tratada de manera diferente. Aquí, entonces, tenemos aquí dos profetas, tenemos aquí la pastora, tenemos aquí un maestro. ¿Sí? Entonces, cuando yo me voy a dirigir a él, ¿cómo me dirijo? Maestro Oscar. Cuando voy a dirigir a ella, ¿cómo me dirijo? Profeta Erika. Cuando voy a dirigir a ella, ¿cómo me dirijo? Pastora y profeta, o pastora o profeta, como usted le quiera decir. Pero siempre tiene que haber un reconocimiento al manto. ¿Estamos aquí? Yo sé que más adelante pasaremos aquí mucha gente con otros ministerios, porque esta es una iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica no es necesariamente porque yo sea un apóstol, es porque guardamos la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Y en la doctrina de los apóstoles hay 5 ministerios. ¿Sí? 5 ministerios. Así que en algún momento tendremos aquí pastores, evangelistas, apóstoles. Vamos
yo sé que en algún momento, pero por el momento tenemos estos 3 mantos, 4 mantos con el mío, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque usted tiene que empezar a verlos a ellos con respeto. Porque respetarlos a ellos es respetar la unción, respetar el manto, respetar el manto y respetar a Dios. Amén. ¿Por qué les digo esto? Los apóstoles tenían un manto, ¿sí o no? Tenían un manto dado por Jesús, los envió a predicar, ¿sí? Ellos tienen un manto dado por Dios. ¿Estamos acá? Entonces, cuando usted se dirige a ellos, es bueno recochar, y sabe que nos gusta la recocha y esto, pero siempre el respeto. No se pase, la recocha no se pasa. Hay gente que puede usar palabras que no son, que son irrespeto a quien que porta un manto. Es bueno reír, es bueno gozarnos, disfrutar, pero con respeto. ¿Estamos aquí? Denle un aplauso a Dios. Dios le bendiga. Entonces mire esto, esta mujer, lo primero que hace es reconocer que este hombre no era un hombre común, era un hombre de Dios. El mismo Jesús, óigase bien, el mismo Jesús, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, Él nunca pasó por encima del manto de Juan. Siendo Dios, ¿sí o no? Él sabía que el que estaba de turno era Juan el Bautista. ¿Y el que hizo? Se sometió a ese manto. ¿Me hago entender? Por eso cuando él va al Jordán, él le dice, bautízame. Y no, usted no, es que yo todavía no, el que está de turno es usted. ¿Me entiende? Jesús supo honrar el manto de Juan antes de él ejercer el manto de él. Cuando tú no aprendes a honrar los mantos, el día que tú tengas el tuyo no va a ser honrado. Jesús, en la boda de Caná de Galilea, le dice a María, su madre, le dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Me hago entender? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál era la hora que estaba en el momento? Era la hora de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que estaba haciendo era que preparar el camino de Jesús. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene manto que está preparando tu camino. Mientras esa persona está preparando tu camino, ¿tú qué tienes que hacer? Someterte al manto. ¿Está aquí? Someterte a ese manto. Entonces, esta mujer reconoció que este hombre portaba un manto. En algún momento, oígase bien, en algún momento yo fui con un pastor a un pueblo a predicar. Yo no iba a predicar, el que iba a predicar era él, yo fui a acompañarlo como su escudero. Y llegamos a la iglesia donde se iba a predicar, y el pastor está en la adoración, él está allí ministrando la adoración, y de un momento a otro, yo estoy sentado con el pastor. Cuando veo que el pastor se levanta y empieza a orar por la gente, imponer manos y todo esto, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Está malo orar por la gente? No. Pero lo que estaba malo era que en ese momento a él no se le había delegado autoridad. ¿Aló? Entonces, había sido invitado, pero no se le había delegado autoridad todavía. Por lo tanto, tenía que someterse al manto de turno. ¿Aló? Él tenía que someterse al manto de turno. Cuando ese manto le delegue a él autoridad, ahora sí él puede fluir. Porque de lo contrario está fluyendo de manera ilegal. ¿Está aquí? Entonces usted tiene que saber cuál es el manto de turno. Jesús sabía que el manto de turno era el de Juan. Y antes de él empezar a ejercer el suyo, él honró el manto que había. Esta mujer reconoció que este hombre era un hombre ¿de qué? De Dios. Número 2, honra. El hombre de Dios demanda del pueblo honra. Demanda número 1, ¿qué?
Número 2, honra. Hay 3 personas que la Biblia manda a que se honren. ¿Cuáles son? Número 1, Dios. ¿Sí o no? Dios, la Biblia dice que tenemos que honrar a Dios. Número 2, honrar a nuestros padres. Y número 3, honrar a nuestros pastores. ¿Hay alguien acá? La Biblia lo manda. Eso no lo tiene que exigir nadie, la Biblia lo manda. Y un cristiano obediente no se le tiene que obligar a honrar, porque él es conocedor de la palabra y sabe que por la palabra debemos honrar. ¿Aló? Y todo acto de honra tiene un beneficio para quien lo hace. ¿Aló? El mismo Dios dijo: yo no honro al que no me honra. Yo honro al que me honra, y el que me tiene en poco yo lo desecho. Eso le dijo Dios cuando estaba hablando con el sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Timoteo. ¿Cómo se llamaba el hombre que Dios le dijo: yo había dicho que te iba a honrar, pero ahora yo no lo voy a hacer? Sacerdote Elí. ¿Sí? ¿Por qué Dios dijo que no lo iba a hacer? ¿Por qué? Porque Elí no honró a Dios. Elí honró más a sus hijos que a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios es digno de honra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Por su grandeza, por su poder, por todo lo que hace, es digno de honra. Tus papás y mis papás son dignos de honra. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero que Dios me honre, tengo que honrarlo a Él. Si yo quiero que me vaya bien, tengo que honrar a mis padres. ¿Sí o no? Si yo quiero que un día mi pastor me presente delante de Dios, no con quejas, sino diciendo: Señor, te presento a fulano de tal, gracias por él, Señor, gracias porque tú estás trabajando en esto. ¿Sí? Tienes que honrar. Porque dice la Biblia que no es conveniente que un pastor presente a una oveja en oración con queja. Y dice: Señor, yo estoy cansado de esta oveja, Señor, por favor, te la llevo o te la mando. No, o sea, eso no es conveniente. Qué bueno que uno se arrodille: Señor, gracias por fulano, Señor, gracias porque el Señor no ha alcanzado la perfección, pero se le ve el esfuerzo. Señor amado, gracias porque es una persona que se somete, escucha consejos. Señor, gracias. ¿Sí? Entonces, óigase bien. Solo cuando ella reconoce que Él es un hombre de Dios, su trato cambia. ¿Qué era lo que ella hacía primero? Lo invitaba a comer, come y se va. Pero cuando se dio cuenta que era un hombre de Dios, ella ya pasa de un acto cortés a un acto de honra. Y ahí nos dice al esposo: amor, venga, yo reconozco que ese hombre que come todos los días con nosotros es un santo varón de Dios. Preparémosle un aposento, pongámosle una cama, pongámosle una mesa, pongámosle un candelero, para que cuando él pase por aquí, no solamente coma, sino que se quede. ¿Está aquí? Es un acto de honra. Ya ella no tiene un acto cortés, que era lo que ella hacía con cualquiera. Ahora este hombre es merecedor ¿de qué? De honra. ¿Sí? Nadie puede honrar lo que no reconoce. Así que cuando a usted le falta honra hacia alguien, es porque usted no está reconociendo a esa persona. ¿Está aquí? O no está reconociendo el manto, o no está reconociendo que Él es el Todopoderoso, o no está reconociendo que ellos son sus papás. ¿Sí? ¿Por qué se honra a los papás? Hay gente que dice: no, yo no honro a mi papá porque es que él es muy malo, él no me dio nada, porque es que mi papá no me dio la crianza, porque no, la Biblia no explica eso. La Biblia no explica que si tu papá fue bueno, si tu papá fue malo, simplemente te dice: hónralo. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Es que no te dice hónralo para que a él le vaya bien. Es por ti. ¿Hay alguien acá?
contigo. Si me hago entender, es que mi papá vive en Cincelejo, mi papá vive en la Florida, mi papá vive en la China. Pero la Biblia te dice, honrado. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar contigo. Dios quiere bendecirte a ti. Y hay muchas bendiciones de Dios estancadas en la vida de muchos porque no cumplen con este mandamiento. Y Dios no puede incumplir su palabra. Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida en la tierra. O sea que la muerte tiene que andarte a kilómetros cuando tú eres una persona que honras a papá y a mamá. ¿Sabes qué? La muerte no te va a llegar así cuando ella le dé la gana. No, es que yo honro a mi papá, honro a mi mamá, por lo tanto tengo una cobertura que la muerte no puede llegar cuando ella le dé la gana. ¿Está aquí? Y por donde yo me meta, me va a ir bien. Si me meto por aquí, me va a ir bien. Las puertas que no se llamen a otro, a mí se me van a abrir. ¿Y por qué? Porque es que, mire, la honra te abre puertas que el dinero no te abre. Hay lugares donde usted no entra con dinero. ¿Aló? Entonces esta mujer, para honrar al varón de Dios, primero tuvo que reconocer que era un varón de Dios. ¿Está aquí? La unción que no es honrada no es manifestada. Eso sonó. La unción que tú no honras no te bendice. Por eso usted ve gente en las iglesias que por más que se predique palabras poderosas, palabras edificantes, nunca son edificados. Porque la unción que tú no honras no te bendice. ¿Está aquí? Jesús, Dios mismo dijo, el que no me honra, yo no lo honro. ¿Sí? Principios de honra, y no vamos a entrar ahí porque ese sería un tema más extenso. Ella honró la unción y la unción la bendijo. Ella honró al varón de Dios y el varón de Dios provocó un milagro en la vida de la mujer. Un milagro, ¿cómo? Le dio lo que ella no tenía. ¿Sí? Le dio lo que ella no tenía y lo que ella por sus propios medios no podía alcanzar. ¿Sí? Cuando tú honras a un hombre de Dios, tú estás honrando al mismo Dios. Porque tú lo honras es por lo que hay en él. Me gusta una canción que dice de Jesús Adrián Romero. Dice, si me vieran tal cual soy, se enterarían que Jesús. ¿Sí? Entonces, hay cosas que hay en nuestra vida que nos hacen ser lo que somos. Pero si nos las quitan, seremos los mismos miserables. Entonces, lo que usted honra es lo que hay de Dios en nosotros. ¿Me hago entender? Esta mujer entendió eso. Número 3. Después de que esta mujer honra al hombre de Dios, ¿sí? Le dice al esposo, hagamos un aposento. Venga, pero es que qué raro si antes solamente se le daba comida. No, ahora no solamente es comida, ahorita le vamos a dar un buen trato. No, usted no entendió eso, ¿verdad? Una cosa es que a ti te den comida. Darte comida no es sinónimo de honra. La honra tiene que ver con buen trato. ¿Sí me entienden? Ella quizás de pronto se sentaba, comía, le servía el jugo, él comía, chao, Dios lo bendiga. ¿Sí? Pero ese día ella dijo, yo tengo que darle un buen trato a este hombre. ¿Sí? Hagamos un aposento. Y no solamente cualquier cama, pongámosle allí una mesa, un candelero, una silla, y que cuando él venga por aquí, él se quede. ¿Está aquí? ¿Cómo podemos saber que alguien te honra cuando te trata bien? Es que la honra no es solamente dar, la honra es buen trato. Pero ese buen trato parte de un reconocimiento. Yo reconozco quién es ese varón, yo reconozco que por tu manto, yo reconozco eso, por eso mi trato con él es diferente.
Entonces, número 3, ¿qué demanda? ¿Qué demanda un hombre de Dios del pueblo? Número 1, reconocimiento. Número 2, honra. Número 3, respeto. ¿Qué demanda? Respeto. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. El hombre de Dios demanda respeto. La unción demanda respeto. Capítulo 23 y 24 verso 23 y 24 del capítulo 2 de Segunda de Reyes dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad que se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron a ellos a 42 muchachos. Preste atención. Eliseo, estamos hablando del mismo personaje. Eliseo era un hombre normal. Eliseo era alguien, un campesino. Eliseo era alguien que araba la tierra hasta que le cayó el manto encima. Según esta descripción, Eliseo tenía una particularidad, que era que Eliseo era calvo. ¿Sí? Tenía, digamos, un defecto físico, si lo podríamos llamar así. Era calvo, el hombre era calvo. ¿Sí? Quizás por donde él pasaba siempre decía calvo. Ahí va el calvo. ¿Sí o no? Ahí va el calvo, mira el calvo por donde va. Mira cómo le brilla esa calva. Quizás esa era la costumbre. Pero estos muchachos no se habían dado cuenta que ese hombre que ya venía de regreso ya no era el mismo. Ya ese hombre venía con un manto, con una unción, y ellos pretendieron hacer lo mismo, la misma burla, el mismo irrespeto que hacían antes, pretendieron seguirlo haciendo, pero se encontraron con que eso les causó la muerte, porque el hombre de Dios se respeta. El hombre de Dios se respeta. Cuando usted sepa que alguien porta un manto, respételo. ¿Aló? ¿Sabes una cosa? El rey David, sabiendo que Saúl quería matarlo, él dijo: líbreme Jehová de tocar al ungido. Venga, pero es que me quiere matar. Yo pude haber cogido la lanza que él me lanzó y devolvérsela, pero él dijo: no lo hago porque es que hay un manto. ¿Está aquí? Hay cristianos que aún el hombre de Dios en una prédica puede aún ofenderlos y se van hablando mal del hombre de Dios. Eso es coger la lanza y la lanza otra vez. David dijo: líbrame Jehová de tocar al ungido. ¿Sí? El mismo Dios dice: no toquéis a mis ungidos. Amén. Entonces, cuando vemos esto, el rey David tuvo oportunidad de matar a Saúl. Tuvo oportunidad. Los soldados que iban con él le decían: mira, aquí está, matémoslo. Aquí lo podemos coger y lo matamos. Y David decía: no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque Jehová me libre de tocar al ungido. Y eso marcó a David. ¿Sí? Eso marcó a David. Porque David supo respetar manto. ¿Sí? Y sabes otra cosa, David ya era rey. ¿Me entiendes?
David ya era rey, y aún siendo rey, él sabía que aunque Dios ya no estaba con Saúl, pero era Dios que lo había puesto ahí. Y decía a Dios que lo baje entonces para yo poderme subir. ¿Aló? Y él supo respetar eso. Aún cuando Saúl muere, uno de sus soldados va y lo termina de matar. ¿Y qué hizo David? Mandó a matar a ese soldado. Le dijo, pero ¿quién te dijo a ti que podías matar el hombre de Dios? Y lo mandó a matar. Supo respetar el mando hasta lo último. Amén. Todos los hombres de Dios nos equivocamos. Todos. Yo no creo que haya uno que no se equivoque. Porque esta tarea es tan ardua. Esta tarea es tan extensa. ¿Sí me hago entender? Que a veces nos equivocamos. Y hay gente que está atenta a que el hombre de Dios se equivoque para apedrearlo. Pero hay otros que entienden que ese es un hombre natural, simplemente que porta una gloria, ¿sí? Y que puede en algún momento equivocarse. Mientras que hay algunos que están con la piedra en la mano cuando va a fallar, para apedrear. Hay otros que están con la mano extendida para decir cuando falla, para levantarlo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tú sabes que ese hombre de Dios ha sido puesto para levantarte siempre a ti. Y si muchas veces te ha levantado, porque cuando el hombre de Dios falla, tú lo apedreas. ¿Aló? Somos humanos, podemos fallar, tratamos al máximo de no hacerlo, pero somos humanos, no somos perfectos. ¿Aló? Entonces yo les quiero decir en esta hora, suelte la piedra y extienda la mano. Mantenga su mano atenta, para si en algún momento el hombre de Dios falla, usted le puede decir, no venga, levanto, yo no levanto. ¿Sí? Si en algún momento el hombre de Dios se cansa, usted sea un muro, usted sea un Aarón que vaya y diga, mira, yo le levanto las manos. ¿Sí? Porque a veces lo que dicen el pastor está como desanimado. Pero cuando dicen, venga, vamos al monte, vamos a montar una piedra capaz que mantenga las manos en alto, porque las manos en alto de un hombre de Dios garantiza victoria. Dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios prevalecía. Pero cuando la bajaba, prevalecía, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, ayúdenos a mantener las manos en alto. ¿Sí? Ayúdenos. Esta tarea no es fácil, pero es deleitosa. Servir a Dios es lo mejor. Amén. Pero a veces necesito unos varones que digan, yo te quiero levantar la mano. ¿Estás cansado? Yo te la levanto para que sigamos en victoria. Amén. Yo sé que Dios nos fortalece, Dios nos llena de su gracia, el poder de Dios está con nosotros, pero somos humanos. ¿Sí? Entonces, mis amados, ¿qué se requiere o qué demanda un hombre de Dios del pueblo? Reconocimiento, honra, respeto y número 4, obediencia. ¿Qué más? Obediencia. Hay gente que dice que yo no le obedezco a ningún hombre, yo le obedezco solamente a Dios. Falso. La Biblia dice que si usted no se somete al que usted está viendo, ¿cómo se va a someter al que no ve? Entonces, si Dios pone un hombre de Dios a dirigir tu vida espiritual, tú como mínimo tienes que ser obediente. ¿Sí? Obediente. ¿Qué dijo el hombre de Dios? Obedece. Cuando tú no obedeces a lo que el hombre de Dios diga, cuando va en contra de la palabra. Porque lo primero que tenemos que obedecer es la palabra. ¿Me hago entender? Entonces, si yo le digo algo a usted que va en contra de la palabra, entonces usted puede decir, pastor, a eso no me someto. ¿Aló? ¿Sí está aquí? Porque yo no puedo someterte a mis caprichos, pero sí puedo guiarte a obedecer la palabra de Dios. ¿Aló? Usted no está aquí para obedecer mis caprichos. Mis caprichos se vayan al piso. Aquí estamos todos sostenidos por la palabra. ¿Sí? Entonces, la obediencia es algo que es demandado del pueblo hacia el hombre de Dios. ¿Sí? La Biblia es clara cuando dice obedecer. ¿A quiénes? ¿A quiénes tenemos que obedecer? A vuestros pastores. ¿Sí? Obedeced a vuestros pastores, dice la Escritura. Entonces, si la Biblia dice eso, ¿por
¿Por qué muchas veces somos desobedientes? ¿Por qué muchas veces somos desobedientes? Vuelvo y te digo, cuando tú veas que un pastor te lleva a obedecer sus propios caprichos, háblale con respeto, con la palabra en la mano, y dígale: pastor, eso no es bíblico. ¿Sí? ¿Me hago entender? Diga conmigo: obediencia. Hay algunas características, por el tiempo ya no se las mencionaré, algunas características de un hombre de Dios. O sea, el hombre de Dios demanda del pueblo, pero también el pueblo demanda del hombre de Dios. ¿Aló? Porque el hombre de Dios tiene unas características. ¿Cuáles? Una de ellas es que el hombre de Dios tiene que tener una fe genuina. ¿Qué tiene que tener el hombre de Dios? Una fe genuina. Eso lo dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5. ¿Sí? ¿Una fe cómo? Genuina. O sea, cuando a mí me hablan de una fe genuina, también entiendo de que hay fe que son improvisadas. ¿Sí? Pero aquí dice, en el capítulo 1 verso 5, dice la Biblia: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está. O sea, Timoteo era un hombre que no vacilaba en su fe. Era un hombre que no aparentaba tener fe. Era un hombre que no demostraba nada falso en cuanto a la fe. Era un hombre que tenía una fe genuina. ¿Sabe por qué te hablo de la fe genuina? Porque hay gente que puede improvisar fe. Hay gente que te puede impulsar a hacer lo que ellos nunca han hecho. ¿Aló? Jesús, todo lo que dijo que hiciéramos, Él primero lo modeló. ¿Aló? Él lo modeló. Entonces, hay gente que a veces opera en una fe improvisada. Pastor, yo tengo fe y yo creo en el nombre de Jesús, y hasta echan fuera a los demonios y todo eso. Hay gente que tiene fe para otros, pero nunca tiene fe para ellos mismos. Es fácil orar por la gente y decir: en el nombre de Jesús es sano, yo creo, y él cree. Y cuando tú te enfermas, cuando una fe genuina obra para el otro y obra también para mí. ¿Me hago entender? Porque es fácil orar por otros, pero cuando a ti te pasa, es fácil decirle a otro: hermano, confía en Dios, Dios te va a prosperar, Dios te va a sacar de esa crisis, confíe cuando tú estás en ella. No improvise fe. Yo dije: no improvise fe. ¿Sí? No trate de mostrar una fe que usted no tiene con otros, y cuando usted le toca, ahí te afliges, ahí sí te deprimes, te vas al piso. Entonces no tenías nada, no tenías ninguna fe. ¿Aló? Entonces, mis amados, número uno, tiene que tener una fe genuina. Un hombre de Dios tiene que tener una fe genuina. ¿Por qué tiene que tener una fe genuina? Porque la Biblia dice que el pueblo tiene que imitar la fe del hombre de Dios. ¿Aló? El pastor, que dice la Biblia, dice que imiten su fe. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario tener la fe genuina. Todo en el reino opera por fe, y estamos aquí para alimentar tu fe, para fortalecer tu fe. Pero ¿cómo logramos eso? Cuando mi fe está fortalecida. ¿Aló? Si mi fe no está fortalecida, de nada, no tengo nada que transmitirte. ¿Aló? Quizás te doy información, pero no impartición. Y la información solamente genera conocimiento, pero la impartición genera cambio. ¿Sí? Entonces, hay que tener una fe genuina si queremos ser hombres de Dios. Número 2, se debe tener buen testimonio de la gente. Buen testimonio, que la gente hable bien.
de ese hombre de Dios. Que la gente no tenga, digamos, algo que decir de ese hombre de Dios. Es que ese hombre de Dios es esto. Pero es que mira, por aquí quedó debiendo una plata y no la pagó. Pero es que mira que por acá llegó y se robó tal cosa. Pero es que mira, o sea, la conducta, diga conmigo conducta. La conducta de ese hombre de Dios debe ser transparente, genuina y sana. La Biblia dice en Hechos 16, vaya conmigo rápido, terminamos con este. Hechos 16, hablando del mismo Timoteo. Mire cómo lo narra la Biblia, Hechos 16, 1 y 2. Dice, después llegó a Derbe y Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo. ¿Cómo era Timoteo primero? Un discípulo, lo que le decía ahorita, ¿sí? Cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Está aquí? O sea, Timoteo no era cualquier hombre, Timoteo no era cualquier persona, Timoteo era una persona que guardaba ese buen testimonio. Timoteo era una persona que se guardaba, que se cuidaba. Timoteo era una persona que hacía lo correcto y la gente hablaba bien de él. ¿Aló? La gente hablaba bien de Timoteo. No era un hombre que dejaba el nombre de Cristo por el piso. No era un hombre que en la iglesia era uno y afuera era otro. No, el hombre era genuino. O sea que para ser un hombre de Dios, no solamente es portar una unción, es tener una conducta correcta. Que la unción hable de Dios, pero que la conducta hable de mí. Voy a repetir eso. Que la unción hable de Dios, pero que la conducta hable de mí. La Biblia dice, por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Entonces, a veces creemos que simplemente por tener una unción ya somos... No, hay que tener una conducta. Una buena conducta ante la gente. Dice la Biblia que el profeta Samuel iba creciendo y era bien visto por Dios, pero también por la gente. Gente que dice, no, a mí con tal que Dios me vea bien, que me importa lo que... No, a mí sí me importa. Eso es un error muy grande, que la gente dice, no, a mí con tal que Dios me acepte, con tal que Dios me conoce, que digan lo que quieran, no, a mí me preocupa lo que digan. ¿Sí? ¿Me hago entender? Porque es el testimonio. ¿Sí? ¿Cómo no me va a preocupar que alguien me está hablando de mí mal? Me tiene que preocupar, porque yo tengo que ir creciendo y ser bien visto por Dios, pero también ser bien visto. La Biblia dice, ahí también en el libro de Timoteo dice que los ancianos deben de ser irreprensibles. Irreprensibles. ¿Sí? Amén. Entonces, mis amados, nunca olviden que en el reino de Dios hay hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, ¿sí? Y esos hombres y esas mujeres de Dios hay que primeramente reconocer, ¿sí? Tener un reconocimiento de quiénes son. Número 2, tener honra. Número 3, respeto. Y número 4, obediencia. Y eso lo va a hacer usted un cristiano fructífero. Eso lo va a hacer usted un cristiano que cuando el hombre de Dios se arrodilla y ora, digas, Padre, yo presento delante de ti la vida de Camilo, la vida de Pepe, la vida de Panchito. Señor, estoy agradecido contigo por ello. Qué bueno que lo pusiste, Señor, en este lugar. Qué bueno, Dios. Pero cuando usted dice, Señor, no me aguanto la rebeldía de fulano. Señor, mira, está trastornando la iglesia, la rebeldía ha sido notoria, no cambia, llevamos años tratando con esa persona y no cambia, Señor. Dios dice que eso no te conviene. ¿Sí? ¿Aló? Y hay muchas veces que uno tiene que orar para presentar a Dios algunos conflictos, algunos malos comportamientos. ¿Sí? Gente
que se dirige a ti con irrespeto, con que te trata como si tú fueras un cualquiera. Y tú te dices, Señor, mira eso. ¿Sí? Y eso no te conviene. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Estoy hablando Biblia o no? Ok. Entonces, mis amados, somos la iglesia de Cristo. Y aquí no hay más grande ni más pequeño. Todos somos hijos de Dios. Pero por su gracia y su misericordia, Él pone a alguien como un hombre de Dios a guiar, a dirigir. Ahora, un hombre de Dios es puesto ¿para qué? Ahora sacamos a estas 3 personas acá. Y ellos saben que su tarea no solamente es que los llamen pastor, profeta, maestro. Su tarea no es esa. Su tarea es edificar la iglesia. Es edificar la iglesia. Porque eso dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 11. Dice que el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros, con el fin de edificar a los santos. Así que si ustedes tienen un manto, son los que vamos a unirnos para edificar la iglesia. ¿Sí? Para edificar la iglesia. Para eso estamos, para traer edificación. ¿Y cómo edificamos? A ver, Pablo dijo, ninguno que sobreedifique sobre este fundamento, como hojarasca, con esto, con heno, su obra no prevalecerá. Tenemos que edificar siempre con la palabra de Dios. Tenemos que edificar siempre del mismo orden, con el mismo material. Aunque seamos muchos, tengamos muchas funciones, sabemos qué es lo que estamos construyendo y usamos el mismo material, las mismas herramientas, aunque en diferentes manos. Pero vamos a edificar la casa. Amén. Vamos a edificar la casa y Dios va a levantar más hombres de Dios para seguir edificando la casa. Amén. Pero estamos llamados a eso, a edificar. Porque ninguno de ustedes se puede quedar como llegó la primera vez. Vinimos al reino, vinimos a una escuela, vinimos a un lugar de formación. Amén. Vinimos a una casa de restauración. Y el único que restaura todas las cosas es Dios. Pero tenemos que vivir ese proceso. Yo creo que usted no es el mismo que hace 10 años cuando llegó al Evangelio. Su vida tiene que haber cambiado. ¿Y por qué? Porque hay hombres de Dios que han estado edificando su vida. Amén. Póngase sobre sus pies. Dígale que tiene a su lado, déjate edificar. Dígale, déjate edificar. Porque a través de la edificación vas a ser irreconocible. Pero déjate edificar. Reconoce al hombre de Dios. Honra al hombre de Dios. Respeta al hombre de Dios. Y obedece al hombre de Dios. Y así tendremos su presencia constante. Amén. Padre, levante sus manos, Dios, te bendigo, Rey. Levante sus manos. Yo creo que usted, donde está, ore usted conforme a esta palabra. Si esta palabra le habló en esta mañana, ore, hable con Dios. Dígale, Señor, a mí quizás me ha faltado reconocimiento del manto. Quizás me ha faltado, Señor, honrar el manto. Quizás me ha faltado, Dios, respetar ese manto. O quizás me ha faltado obediencia, Señor. Cual sea mi caso, y lo presento delante de ti, Dios, porque yo quiero crecer. Yo no quiero estancarme. Yo no quiero, Señor amado, que mi comportamiento sea una piedra de obstáculo para mi avance, Señor. Yo quiero en esta hora salir de este lugar con el conocimiento y con la impartición de estos 4 puntos que voy a hacer vivos y reales en mi vida. Perdóname, Señor, si he deshonrado el manto. Perdóname si he desobedecido, Dios, al hombre de Dios. Perdóname, Dios, si lo he respetado. Perdóname si no lo he reconocido como el hombre y la mujer de Dios. Perdóname. Perdóname, Señor, y ayúdame a seguir avanzando. Ayúdame a seguir avanzando. Moldea mi carácter, mi temperamento. Dame mansedumbre, templanza, dominio propio. Aleluya. Padre, bendigo tu nombre y bendigo a este pueblo.
Bendigo cada vida que está en esta mañana aquí, Señor. Muchos hoy honran un manto y mañana estarán siendo honrados por otros. Muchos hoy respetan un manto y mañana serán respetados por otros. Muchos hoy obedecen un manto, pero mañana serán obedecidos por otros. De lo que tú siembras, un día cosecharás. Y si has sembrado mal, cambia tu semilla hoy. Cambia tu semilla hoy, cambia tu semilla para que tu cosecha sea diferente. Amado Dios, te bendecimos y bendigo este pueblo con tu bendición. Una bendición que rompe maldiciones. Una maldición que anula maldiciones. Una bendición que anula decretos en contra. Una bendición, Señor, que catapulta a muchos, Señor, a otros niveles. Hoy bendigo tu vida, bendigo tu ser, bendigo todo lo que tú eres y todo lo que tú posees. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te bendigo a tu entrar, te bendigo a tu salir y declaro la bendición del Santo de los Santos sobre tu vida. Hoy presento esta iglesia delante de Dios con gratitud, diciéndote, Señor, gracias por cada uno de ellos. Gracias, sigue trabajando, sigue formándolos, sigue usándonos, Señor, como hombres y mujeres de Dios para seguir formando en ellos tu carácter, para seguir, Dios, llevándolos a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que siempre sigamos construyendo, Señor, con tu palabra y no con nada más. Que tu palabra sea suficiente y tu espíritu que da vida a todo, con eso es suficiente. Ese es nuestro material de construcción. Ayúdanos a seguir formando vidas. Ayúdanos a seguir, Dios de la gloria, direccionando vidas. Señor amado, porque un día tendremos que reconocer que ha sido tu mano la que nos ha liberado, la que nos ha cambiado y transformado. Pero gracias por esos hombres y esas mujeres de Dios que tú usas. Que el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu te acompañen hoy, mañana y siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se tiene que doblar, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Casa de restauración, en él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestro